Hola a todos, vamos a ver algunos conceptos de ensayo de hipótesis que ustedes en los libros o por internet lo pueden encontrar como ensayo, prueba o test de hipótesis. Es uno de los temas más importantes de lo que es inferencia estadística. Bien, vamos a repasar algunos conceptos importantes. Población. Se define como población al conjunto de todos los elementos en los cuales estamos interesados. Por ejemplo, supongamos que tenemos una hipótesis, una afirmación acerca de la proporción de votos que va a tener un candidato en las próximas elecciones. Entonces, la población de estudio sería el padrón electoral, o sea, el conjunto de todas las personas que están habilitadas para votar. Definimos como muestra aleatoria a un subconjunto de la población. Esa muestra tiene un tamaño n, siendo n menor al tamaño de la población, ¿sí? En el caso nuestro, del ejemplo que acabo de mencionar, se seleccionarán al azar n personas habilitadas para votar, y se le preguntará si vota o no vota ese candidato, y esa sería la muestra aleatoria para nuestro ejemplo. Bien, una hipótesis estadística es una afirmación acerca de alguna característica de una población de estudio. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, supongamos el peso de los panes de una panadería. Entonces la población de estudio sería el conjunto de todos los panes, la muestra aleatoria sería seleccionar al azar n panes y pesarlo para ver cuál es su peso. Bien, y si la afirmación es acerca de la media del peso de los panes, se podrá calcular el promedio del peso de la muestra, ¿sí? El peso medio de la muestra. Bien, sigamos. Una prueba de hipótesis estadística es cualquier regla de decisión que utilizamos para decidir si se rechaza la hipótesis nula o hipótesis de base, basándonos en una muestra aleatoria de la población. Expliquemos estos conceptos aplicados a un ejemplo de la vida real. Supongamos que todos nosotros formamos un jurado y debemos tomar una decisión acerca de una persona acusada de cometer un delito. Entonces las hipótesis serían: el imputado es inocente, y la otra hipótesis, el imputado es culpable. Y acá me voy a detener un poquitito. Se llama hipótesis nula, hipótesis de base, aquella hipótesis que se cree previamente cierta. Y se llama hipótesis alternativa o H1 o HA, no importa, a la hipótesis complementaria. O sea, a priori somos todos inocentes, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, la hipótesis nula, la hipótesis de base es inocente, porque es lo que se cree previamente como cierto. Y la hipótesis alternativa es el complemento, lo opuesto, siempre es así, lo opuesto, el complemento, o sea, es culpable. Bien, ¿cuáles son las posibles decisiones a tomar con estas dos hipótesis? Si encontramos suficiente evidencia para declararlo culpable, rechazamos su inocencia y deberá ir a la cárcel. De lo contrario, al no poder culparlo, debemos dejarlo ir. Dejarlo ir no implica que esta persona sea inocente, ya que nunca tendremos esa certeza. Pero todos somos inocentes a menos que se demuestre lo contrario. Bien, ¿cuáles son los dos posibles errores que podemos cometer? Error de tipo 1. Rechazar su inocencia. Declararlo culpable cuando la persona es realmente inocente. Este es el error más grave que podemos cometer. Error tipo 2. No rechazar su inocencia, dejarlo libre cuando realmente es culpable. Ambos errores tienen su probabilidad de ocurrencia y debemos tratar de minimizarlas. El error tipo 1 generalmente es más grave que el error tipo 2. En este contexto, claramente es más grave enviar a la cárcel a un inocente que dejar libre a un delincuente. Resumiendo, la hipótesis nula, denotada por H0, es la pretensión de que inicialmente se supone cierta, la pretensión de creencia previa. Somos todos inocentes a menos que encontremos la suficiente evidencia para que se declare culpable. La hipótesis alternativa, denotada por H sub A o H1, es la aseveración contradictoria H0, o sea, el complemento. Sería culpable en este caso.
La hipótesis nula será rechazada en favor de la hipótesis alternativa solo si la evidencia de la muestra, o sea, la evidencia muestral, esa famosa muestra aleatoria que hemos tomado de la población, sugiere que H0 es falsa. Si la muestra no contradice fuertemente a H0, se continuará creyendo en la verdad de la hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Si no hay suficiente evidencia para declararlo culpable, debemos asumir que es inocente. Nunca sabremos realmente si es inocente, simplemente no tenemos la evidencia para culparlo. Bien. Las dos posibles conclusiones derivadas de un análisis de prueba de hipótesis son entonces rechazar H0 o no rechazarla. Más definiciones. El rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera se llama error de tipo 1. No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa se llama error tipo 2. O sea, rechazar la inocencia, rechazar que es inocente, o sea, declararlo culpable cuando el tipo realmente es inocente, ese es el error tipo 1 y es el más grave. No rechazar la hipótesis nula, o sea, no declararlo culpable cuando realmente es culpable, ese es el error de tipo 2, o sea, dejas libre al delincuente. Tengan en cuenta que nunca sabremos con certeza si estamos tomando la decisión correcta. Simplemente las decisiones las tomamos en base a probabilidades. ¿De qué manera? Minimizando estos riesgos, justamente, minimizando el riesgo de cometer error tipo 1, minimizando el riesgo de cometer error tipo 2. Nunca sabremos con certeza si tomamos la decisión correcta. Siempre las decisiones se toman minimizando la probabilidad de error, tanto error tipo 1 como error tipo 2. Bueno, y acá vemos una tablita muy interesante. Supongamos que H0 es verdadera. Si H0 es verdadera y no la rechazamos, entonces estamos tomando la decisión correcta. Si H0 es verdadera y la rechazamos, es el error tipo 1. Si H0 es falsa y no la rechazamos, estamos cometiendo el error de tipo 2. Si H0 es falsa y la rechazamos, estamos tomando la decisión correcta. A ver, volvamos al ejemplo. Si la persona es inocente, y no rechazamos su inocencia, decisión correcta. Si la persona es inocente y la rechazamos esa aseveración, esa afirmación, lo vamos a mandar a la cárcel. Error tipo 1, muy grave. Si el tipo es culpable, si H0 es falsa, o sea que el tipo es culpable, y no lo rechazamos, estamos dejando libre a un delincuente. Bien. Si H0 es falsa y la rechazamos, estamos tomando la decisión correcta. ¿Sí? Bien. A la probabilidad de cometer error tipo 1 se la denota con la letra alfa. La probabilidad de cometer error tipo 2 la denotamos con la letra beta. Me quedé con algo acá. H0 falsa, ¿qué sería? Tipos culpables, ¿no? Rechazamos a C0, entonces lo mandamos a la cárcel, decisión correcta. ¿Sí? Bien. Un procedimiento de prueba se especifica como sigue. Un estadístico de prueba, una función de los datos muestrales en los cuales ha de basarse la decisión de rechazar o no rechazar H0. ¿Sí? Tengan en cuenta que vamos a trabajar con media, varianza, proporciones. ¿Sí? Entonces, justamente vamos a tener que armar una variable de decisión, un estadístico de prueba con los valores de la muestra, ¿sí? Para justamente juntar evidencia para rechazar o no rechazar H0. Una región de rechazo, que es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba, por los cuales H0 será rechazada. ¿La hipótesis nula será rechazada? Entonces, sí y solo si el valor del estadístico de prueba observado o calculado queda en la región de rechazo. Un error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un error tipo 2 implica no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Nivel de significación del ensayo. Nivel de significación del ensayo alfa. Es el error tipo 1 máximo para el ensayo. Trataremos de que alfa, o sea, el error tipo 1, que es el más grave, sea bajo. Generalmente lo que se estila hacer es
arrancar un ensayo de hipótesis teniendo un error tipo 1 ya preestablecido, bajo, no sé, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. Es un poco arbitrario el valor, pero estos son valores muy comunes, ¿sí? Entre 5% y 1%, que son errores más o menos bajos. Siempre se trata de tener un error tipo 1 bien bajo. Y por último, lista de ítems a tener en cuenta al resolver un problema de ensayo de hipótesis. Esto es como una especie de checklist que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Identificar el parámetro en cuestión, por ejemplo, la P dentro del contexto de un proceso Bernoulli, por ejemplo, media y varianza, ¿sí? De una variable aleatoria cualquiera, identificar ese parámetro y describirlo en el contexto del problema. Plantear las hipótesis correspondientes, o sea, hay que identificar bien quién es H0 y quién es H1. Siempre recordando que H0 es la que previamente se cree verdadera. Justamente y por esa razón van a ver que H0 siempre se plantea con el parámetro en un valor del igual. Por ejemplo, media igual a 100, P igual a 0,5, varianza igual a, siempre con un valor de igual. Y en el igual va a estar el error tipo 1 máximo, o sea, el nivel de significación alfa. Eso lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Yo estos se los nombro para que lo tengan en cuenta. Identificar el estadístico de prueba o variable de decisión, que eso está asociado a la muestra siempre. Establecer el criterio de decisión, región crítica y región de no rechazo. Calcular los riesgos, probabilidades asociadas a error tipo 1 y error tipo 2, y trazar la curva característica como último. Bueno, todos estos checklists son los checklists que vamos a tener en cuenta siempre cuando resolvemos ejercicios de ensayo de hipótesis, que típicamente en esta materia vamos a trabajar con media, varianza y P. ¿Sí? Bueno, espero que como introducción les haya sido útil. Muchísimas gracias a todos y a todas.